El gobierno que se va desaprovechó la oportunidad con el ELN para avanzar en el camino de la paz con justicia social. Mientras Colombia se prepara para un cambio de gobierno, una de las máximas comandantes del ELN acaba de romper el silencio. Hoy atravesamos por un momento sombrío en la historia de Colombia, con un nuevo mandatario que se dice seguidor de Donald Trump. No solo criticó duramente al presidente Gustavo Petro, también lanzó un mensaje directo al presidente electo Abelardo de la Espriella. Una economía no mafiosa que le sirva al pueblo y no destroce la madre tierra. Un régimen político verdaderamente democrático. Una nación soberana que se relacione en términos de igualdad con el resto del mundo. Esta es la paz con justicia social por la que seguirá luchando el pueblo colombiano. Pero la respuesta no tardó y llegó acompañada de una advertencia que podría cambiar el rumbo del conflicto armado en Colombia. Objetivo militar del gobierno del Tigre. Tienen un mes para entregarse. De lo contrario, vamos a ir por ustedes y les vamos a dejar caer todo el peso de la ley y del Estado de Derecho. ¿Estamos ante el fin definitivo de los diálogos o frente al comienzo de una nueva confrontación? Ese comunicado del ELN tal vez es una reacción frente al otro camino que tiene el tránsito de una guerra hacia la paz, que ya no es la salida negociada, sino una victoria militar en un enfrentamiento directo, confrontación armada con el grupo armado que enfrenta al Estado. Y ahí donde el actual gobierno ha indicado que su principal vía va a ser la confrontación armada y una victoria militar, o el camino donde ellos desisten y hay una desmovilización o una dejación de las armas del ELN. Y en ese sentido tenemos un escenario donde el principal aviso disuasorio, advertencia, se ven los dos caminos. Ya por una parte el presidente Abelardo de la Espriella, presidente electo, anuncia su confrontación directa en el Catatumbo, en Arauca, en todos los lugares donde hace presencia los grupos armados, y la anuncia de manera directa al ELN y a disidencias de las FARC, a los principales cabecillas, y le da un ultimátum de un mes para la dejación o desmovilización. Eso genera una respuesta inmediata del ELN, donde el ELN a través de su comunicado lo que están haciendo es tratar de anunciar una capacidad de fuerza que tienen ellos, buscar legitimidad con la población y en instancias internacionales, y lo que se puede prever son acciones donde el ELN puede mostrar capacidad armada con acciones en las ciudades, con anuncios de confinamientos en los territorios, homicidios efectivos o masacres que habitualmente el ELN con esos contra la población civil y contra infraestructura crítica demuestran capacidad armada y capacidad para desestabilizar el gobierno. Entonces ahí lo que está haciendo el ELN inicialmente es un anuncio que justifica y que busca legitimidad de las acciones armadas que seguramente van a desarrollar en esa lógica de confrontación, donde el gobierno no ha dado un ultimátum a los avances de negociaciones de paz. Con motivo de los 62 años del ELN, Silvana Guerrero, identificada como una de las principales voceras políticas de esa organización, difundió un comunicado fechado el 4 de julio. Reafirmamos que estamos y estaremos siempre junto al pueblo y a su servicio, y nos sumamos al torrente de fuerzas populares y democráticas que lucharemos contra las amenazas lanzadas de manera reiterada por el mandatario que se posesionará el próximo 7 de agosto. En él aseguró que el gobierno de Gustavo Petro desperdició una oportunidad histórica para alcanzar un acuerdo con esa guerrilla. El gobierno que se va desaprovechó la oportunidad con el ELN para avanzar en el camino de la paz con justicia social, con el protagonismo de la sociedad. De manera descarada, incumplió acuerdos y volvió al viejo relato de la desmovilización y el desarme para terminar favoreciendo al nuevo y viejo paramilitarismo. Según la comandante, el Ejecutivo volvió a insistir en un modelo de desmovilización y entrega de armas que el ELN nunca ha aceptado. El grupo reiteró que su concepto de paz no significa rendición, sino un acuerdo entre fuerzas enfrentadas. De hecho, en este momento el ELN no es el primero. Ya las autodefensas conquistadoras de la Sierra Nevada le han enviado un mensaje a Abelardo, pero con otro tono.
mientras que el ELN pues manda este mensaje a través de Silvana Guerrero. Las autodefensas de la Sierra, de hecho, le decían que estaban listas para negociar. Extiende un saludo al nuevo presidente de los colombianos, Abelardo de la Espriella, expresando su disposición para que se abran escenarios de conversación que permitan avanzar hacia soluciones. Entonces no es inusual, de hecho suele pasar que los grupos armados en este país le envíen un mensaje al presidente entrante, un poco mostrándole cuál es como su posición y también digamos que lanzando pistas de hasta dónde son capaces de llegar, si están en pie de negociación o si definitivamente no lo están. Pero el mensaje no terminó allí. Silvana Guerrero también cuestionó al presidente electo Abelardo de la Espriella, advirtiendo que el país entra en un momento sombrío y lo relacionó ideológicamente con el presidente estadounidense Donald Trump, afirmando que temen la implementación de políticas de seguridad que, según el ELN, podrían restringir la movilización social y endurecer la confrontación armada. Con un nuevo mandatario que se dice seguidor de Donald Trump, el más siniestro presidente que haya tenido Estados Unidos, quien injuria y amenaza replicar en el país las tropelías y desastres que perpetra su ídolo. Claro, Abelardo llega en un momento de una crisis de seguridad palpable, una crisis de seguridad que no teníamos hace muchas décadas y por supuesto su discurso es muy atractivo para los votantes, un discurso fuerte después de pues estas fallidas negociaciones de la paz total. Entonces no me parece extraño que llegue con ese discurso y en el camino se vaya moderando. Eso lo tendremos que ver en estos 4 años, pero pues yo por el momento no diría que están completamente cerradas las posibilidades de negociación. Posiblemente en el corto plazo sí, pero pues ya lo dije, 4 años son mucho tiempo y pues habría que ver qué pasa con el discurso de Abelardo. La reacción fue inmediata. Desde Cúcuta, Abelardo de la Espriella respondió con uno de los anuncios más contundentes hechos hasta ahora. Declaró objetivo militar a 2 importantes cabecillas, alias Alfred del ELN y Andrei Avendaño, comandante del Frente 33 de las disidencias de las FARC. Les dio un plazo de 1 mes para entregarse. De lo contrario, dijo que el Estado irá tras ellos con todo el peso de la ley. Para declarar a alias Alfred del Frente Guerra Nororiental del ELN y alias Andrei del Frente 33 de la FARC objetivo militar del gobierno del Tigre. Tienen 1 mes para entregarse. De lo contrario, vamos a ir por ustedes y les vamos a dejar caer todo el peso de la ley. A esta advertencia se sumó el futuro ministro de Defensa, el general en retiro Jorge Enrique Mora. Confirmó que desde el 7 de agosto volverán a activarse las órdenes de captura contra los principales cabecillas del país. El gran problema no es solo capturar a los líderes, el verdadero desafío está en el territorio. En Catatumbo, muchas estructuras armadas conocen cada camino, cada montaña y cada paso fronterizo hacia Venezuela. Durante décadas construyeron redes familiares, económicas y logísticas que hacen mucho más compleja cualquier operación militar. Por eso, los expertos advierten que una estrategia basada únicamente en operaciones militares podría enfrentar enormes dificultades. El tema de Catatumbo sí es nuestro problema nacional, pero no se puede entender una derrota militar del Catatumbo, del ELN en el Catatumbo, sin entender que eso es una puerta de entrada del ELN también para una retaguardia que hay que ver cómo se ataca, porque no estaríamos haciendo nada. Está claro que el ELN cada vez que tiene una ofensiva en el Catatumbo, moviliza sus fuerzas en parte desde Venezuela. Entonces, el problema es nosotros podemos plantear una gran estrategia de copamiento aquí, ¿cierto? Pero pues eso no va a quitar el hecho de que va a cruzar la frontera y se va a resguardar allí. Yo creo que en vista de que esto ya no es una amenaza colombiana solamente, ¿no? Sino que es regional, creo yo que los vientos de cambio político en Colombia y en Venezuela
pueden llevar a que se puedan establecer de nuevos lazos muy fuertes para combatir a esta amenaza de manera binacional, por no decir que buscar una estrategia, digamos, suramericana, ¿no? Yo creo que el discurso de Abelardo pues está muy cercano hoy en día a los cambios que ha venido presentando Venezuela después de lo que ocurrió con Maduro en enero, y pues la nueva posición de la presidencia de Venezuela actual, ¿no? Creo yo que sería un escenario ideal para restablecer unas buenas relaciones que no tenemos con Venezuela hace muchísimos años, y que en el fondo ese problema político lo que ha hecho es fortalecer a los grupos armados que se refugian en Venezuela. Mientras los discursos políticos ocupan los titulares, en el Catatumbo la realidad sigue siendo otra. Desde 2024, el ELN y el Frente 33 protagonizan una de las guerras internas más violentas de los últimos años. Los enfrentamientos dejaron más de un centenar de muertos entre combatientes y provocaron el desplazamiento masivo de decenas de miles de personas. Pero hay otro fenómeno que está cambiando completamente esta guerra: los drones. Lo que antes era exclusivo de conflictos internacionales como Ucrania, hoy también ocurre en Colombia. Los grupos armados utilizan aeronaves no tripuladas para vigilar, lanzar explosivos y atacar posiciones enemigas, una transformación tecnológica que tomó ventaja sobre la capacidad de respuesta del Estado. Mientras tanto, las comunidades siguen atrapadas entre dos fuegos. Aquí tenemos una desventaja, no solamente en la capacidad tecnológica, el uso de aeronaves no tripuladas como drones, donde ellos, grupos armados, han avanzado con mayor celeridad, y el Estado colombiano, las fuerzas se han quedado de un avance muy reducido en la adquisición de drones, en la adecuación de una respuesta, una estrategia contra los drones. Ha generado una ventaja en el impacto de las acciones y en el impacto de la violencia selectiva en el territorio. Entonces, esto requiere un llamado de unas acciones rápidas del gobierno. Seguramente lo están diseñando en el gobierno entrante. Ya el ejército ha hecho unos avances, la policía también, el servicio aéreo de la policía desarrollando también, incorporando también drones como estrategia de reacción, defensa, prevención, seguridad en lo rural, en lo urbano, el ejército también, y los equipos de reacción o escuadrones antidrones que ha ido desarrollando las fuerzas de seguridad del Estado colombiano, ejército o fuerzas militares y policía. Entonces aquí tenemos una disminución o un desequilibrio en las acciones y en la ventaja que debería tener el Estado colombiano a través de sus fuerzas armadas, en la ventaja de capacidad de reacción, control de la violencia, reacción. Hay un desequilibrio sustancial. Y ese desequilibrio es lo que hemos visto en los últimos meses con acciones donde ultiman a población civil, la reacción de las militares y la fuerza pública es tardía, las acciones de inteligencia para preverlo, y frente al ataque sorpresivo y repentino que ha ido aumentando de drones, cuál es la reacción y la contención o la mitigación de riesgo o enfrentamiento de la amenaza que se tiene es mínima. Entonces acá hay un reto sustancial, la adquisición, la compra y la respuesta que ha dado el gobierno que termina ha sido mínima. De hecho, el cambio de la adquisición del armamento, donde es una fabricación interna colombiana de fusiles que las Fuerzas Armadas y la policía comienzan a usar, esto demoraría un tiempo en revisar la calidad. Ya tenemos unos hechos funestos de ese tipo de armamento que ha comenzado a usar la fuerza pública, y el cambio de esta lógica pues afecta aún más la capacidad y la ventaja que debería tener el Estado. El mensaje de Silvana Guerrero del ELN, la respuesta de Abelardo de la Espriella y la incertidumbre que vive el Catatumbo parecen anunciar una nueva etapa del conflicto en Colombia. Una etapa que no solo busca convencer, sino preparar el terreno de lo que pueda pasar después del 7 de agosto. La pregunta es, ¿estamos frente al inicio de una ofensiva sin precedentes o existe el espacio para evitar una nueva escalada de violencia? Déjanos tu opinión en los comentarios, suscríbete si quieres más contenido como este y no olvides seguirnos. Nos vemos en el próximo episodio.